de relatos nos quieren vender o informar. Lo que se vivió en la década del 70 fue una guerra civil que las Fuerzas Armadas no iniciaron, que las Fuerzas Armadas no quisieron, una guerra civil que nos fue impuesta, una guerra civil que se desató por organizaciones terroristas financiadas y entrenadas en Cuba, que inundaron de sangre el país, y especialmente Tucumán fue el epicentro de ello, en el afán de tomar el poder del Estado y desde allí arrastrar a la Argentina hacia un totalitarismo de inspiración comunista. Las Fuerzas Armadas lo impidieron, pero no lo impidieron las Fuerzas Armadas, lo impidió el pueblo argentino con las Fuerzas Armadas, porque si la guerrilla hubiese contado con el apoyo de los partidos políticos, hubiese contado con el apoyo de la ciudadanía, probablemente hubiese tenido chances de éxito. Sin embargo, fue la ciudadanía la que lo aisló, la que la delató y la que apoyó unánimemente a las fuerzas del orden para que las hagan a combatir y para que las hagan a aniquilar, y esa fue la orden del poder político. Por eso llama la atención que el poder político se haga el distraído respecto de lo que pasó en la década del 70, porque fue el poder político que fue a golpear la puerta de los cuarteles para que las Fuerzas Armadas aniquilen a la subversión, la exterminen, a como dé lugar. Y también fue el poder político el que no supo gobernar y fue a golpear la puerta de los cuarteles para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las instituciones en marzo del 76. Un golpe de Estado que es un hecho triste, un hecho que nadie reivindica, fue responsabilidad de la clase política que se hace la distraída y que hoy convirtió esa fecha en un insólito feriado turístico para que la historia se empiece a contar a partir de una fecha arbitraria y no se cuenten los hechos de una manera integral, completa, desde todos los ángulos, desde el ángulo político, desde el ángulo ideológico, desde el ángulo militar, desde el ángulo del contexto que se vivía en el mundo en el medio de la Guerra Fría. La guerrilla marxista cometió 21.700 atentados entre 1970 y 1979. Esto implica un atentado cada 4 horas, 6 atentados por día. Todo esto ha sido borrado de la historia. Hay cifras que han sido, estas son las cifras que la historia, que el relato, mejor dicho, ha hecho desaparecer, así como han agigantado y manoseado y mentido con cifras, como ha sucedido con la cifra de los 30.000